nosotros vamos a continuar aquí ahora una conversación interesante con un diputado de la Fuerza del Pueblo por Santiago. Nos va a actualizar de las comisiones a las que pertenece y también algunas cosas de cómo está marchando Santiago, que queremos enterarnos más allá de lo que uno puede ver en los medios de comunicación. Está con nosotros Félix Michel Rodríguez. Buenas tardes, bienvenido al espacio. Buenas tardes, Carlos. Joana, Anibelca, gracias a usted y a su público. Bienvenido de Santiago para el mundo. Sí, así es. Félix, tú eres presidente de la Comisión de Asuntos Cooperativos y eres vicepresidente de la Comisión de Hacienda y miembro de las comisiones de contratos. Así es. ¿Cómo andamos nosotros en el país con el tema de las cooperativas? Hemos visto las quiebras recientes de la cooperativa de Herrera, entre otras, y hay una cantidad de gente que han quedado enganchadas. ¿Cómo se ve eso desde el Congreso? Mira, es una comisión nueva que no existía. Antes hubo un anteproyecto, una iniciativa y se conformó una comisión especial. Y ahora la Cámara de Diputados conformó una comisión de asuntos cooperativos. Y bueno, y recibió la primera propuesta de una ley de asuntos cooperativos, ¿no? Porque es un mercado grande, muy importante y bien llevado, es fascinante para la economía de un país, ¿no? Y bien es cierto, como tú dices, ha existido problemas en las cooperativas de crédito y ahorro, que es las que reciben capital del público, ¿no? Entonces ha habido una falta de supervisión ahí. Pero es que hay muchos inconvenientes porque son demasiadas cooperativas y el IDECOP no tiene la capacidad técnica para supervisarlas. O sea, son 2.400 cooperativas y son demasiadas. Y hay muchas que son de carpeta, vamos a decir así, fantasmas que están autorizadas y no se utilizan. Entonces hay un tema muy fuerte en las cooperativas de ahorro y crédito con el tema del lavado también, ¿verdad? Y de los fraudes que tú has visto. Pero hay muchas que no, que se manejan a la perfección. Por eso esta propuesta pues trata de darle una amplitud, y es decir, organizarla por materias. Las de ahorros y créditos deben ser fiscalizadas, deben ser fomentadas todas por el IDECOP, porque la naturaleza del cooperativismo debe expandirse. De hecho, la única forma de acabar con la informalidad es a través del cooperativismo. La gente de refrigeración, los pintores, los barberos, tú unificarlos en empresas, porque son empresas con fines de lucro, no son asociaciones. Y es una forma de la informalidad, convertirla en formalidad y entonces tributar. Y ganan todos. Gana la cooperativa, gana el Estado a través de los impuestos. Entonces, debe ser por materia. Es decir, las cooperativas que tienen que ver con el área agrícola debe supervisarlas técnicamente el Ministerio de Agricultura. Las que tienen que ver con transporte, el Intran. Las que tienen que ver con tecnología, el Indotel. Ahora, el IDECOP debe fomentar esa expansión y vigilar que cumplen con la naturaleza del cooperativismo, no con el funcionamiento pues puntual de cada una, porque se le hace imposible. Pero sin embargo, está el aspecto financiero y están los organismos financieros como Superintendencia de Banco, entre otros, que tienen que ver con las regulaciones. Si se le saca, si se le colocara más bien bajo la sombrilla de algo que ya funciona, como funcionan los bancos, ¿tú no crees que habría mayor efectividad de la supervisión? No, porque la naturaleza es diferente. Un banco es un banco. Una entidad financiera es diferente a una cooperativa de ahorro y crédito, que es lo que más asemeja a un banco. Porque hay cooperativas que no nada que ver con ahorro y crédito, ¿no? Hay unos productores de pollo y animales que te traen un barco lleno de alimentos, que solo no pueden hacerlo, pero se unifican y te traen un alimento y se lo reparten y bajan los costos. Son cosas diferentes. La de ahorro y préstamo, ¿quién sabe aquí del tema financiero? El Banco Central. El Banco Central tiene que tener una unidad de evaluación del sistema financiero de las cooperativas de ahorros y préstamos específicamente, que son básicamente las más grandes, ¿no? Y que a su vez están unificadas en una confederación. Y también el Infotet debe velar por las normas. Es decir, las cooperativas, si se reúnen, son una federación. Si las federaciones se reúnen, son una confederación. Y eso no pasa así en la práctica. Hay confederaciones que tienen cooperativas como estructura jurídica y no debe ser. El Infotet debe poner esa naturaleza en orden. Y luego la fiscalización. ¿El Infotep o el IDECOP? Debe poner esa naturaleza en orden con la herramienta que tiene. Entonces luego ya la parte técnica va a depender de la materia. Es nuestro entender. Félix, yo tengo muchas preguntas para ti fuera de la cooperativa, pero no te puedo dejar ir, sobre todo porque tú presides esa comisión, sin que tú nos expliques según tu visión. ¿Tú crees que las cooperativas, por ejemplo, según la rige el IDECOP, ¿tú crees que no resisten ahora mismo una auditoría, sobre todo por el tema del lavado de activos, por el tema de la manera de cómo se administran estos recursos? Ahí hay mucho dinero.
Mucho dinero. Sí. Y yo creo como que es un poco hasta difícil de fiscalizar. ¿Y si tiene el dato de cuántas cooperativas? Son 2.400, funcionan como 1.800, hay de ahorro y crédito como 400, de las cuales déjame decirte que sin esa supervisión que tú dices, funcionan muy bien. Hay cooperativas que funcionan excelentemente bien, que cumplen con los estándares internacionales del cooperativismo y del manejo financiero adecuadamente. El punto es las que no. Las que andan sueltas, las que son fantasmas, las que pueden utilizar, las que una gente le tiene en carpeta ahí esperando un movimiento económico. Y entonces, esas son el problema. Y por eso es que esa debe regular el Banco Central, a mi entender. ¿Y cuál sería la gran diferencia entre la cooperativa y el banco tradicional que conocemos? Se lo pregunto porque estoy en una cooperativa, yo ahorro en la cooperativa, las cooperativas tienen algunas hasta cajeros automáticos. No sé, entonces de repente, como usuaria simple, a mí como que me funciona igual que el banco. Sí. ¿Cuál sería en términos reales la gran diferencia en términos de garantías, en términos de regulación? Porque en la cooperativa son asociados y reparten, si hay beneficios, los reparten, depende el aporte de cada asociado. Y los reparten. Sí, claro, o sea, los reparten y ahorran y se ponen de acuerdo. Es un instrumento bellísimo de construcción y tiene una responsabilidad social. Además, es amplio, amplísimo. O sea, las dueñas de salón de un barrio de Santiago, 15, pueden asociarse y comprar los productos más baratos. Por algún volumen. En esa modalidad de así. Mi pregunta tiene más que ver con las cooperativas múltiples, las cooperativas de ahorro. Las que tuve los problemas es la de ahorro y crédito que captan fondos privados. Exacto, a eso que me refiero. Esa debe que eso de la repartición de los beneficios, que son socios muy bonitos hasta que quiebran. Que la gente entonces queda enganchado que con su dinero que tiene ahí depositado no lo puede recuperar. Mira, hay estándares internacionales que si la cooperativa formada los lleva, no tienen ningún problema. Lo que pasa es cuando hay gente con mala intención. Pero ¿por qué IDECOT no es más eficiente? ¿Por un tema de gerencia o por un tema de ley? Por un tema de presupuesto y de personal. O sea, un inspector iba a supervisar, tienen pocos inspectores. Pero no personal. sale de la misma cooperativa el dinerito para supervisar. Se hacen aportes, pero no funciona, no es funcional. Y veo que el actual presidente del IDECOP tiene muy buena intención. Y nos hemos reunido con ella y todo, pero no tiene la capacidad. El brazo no le da para eso. No le da. ¿Y entonces qué hacer? Modificar la ley, un andamiaje jurídico diferente que permite una amplitud de supervisión y una expansión del cooperativismo. Y en eso es que estamos ahora. La comisión inicia, por ejemplo, la semana que viene la lectura de este proyecto. Hemos estado en visitas, ya fuimos al IDECOP, este jueves vamos al Consejo de Cooperativas y estamos escuchando a los sectores porque queremos hacer un anteproyecto que se convierta en ley de consenso, sin que nadie se sienta que un sector está siendo beneficiado por legisladores o por intereses, sino abierto. Vamos a escuchar a todos y a recibir las propuestas de todos. Y cada quien tiene su interés, depende de la materia de que ejerza el cooperativismo. Félix Michel, tú eres miembro de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. Y si hay algo que sigue con una ruta expansiva, es el tema de los préstamos. O sea, ¿cuál es la opinión del legislador con relación al sinnúmero de préstamos que ha hecho el gobierno, que sigue haciendo, y además también a la poca inversión de capital que vemos, o sea, el gasto de capital? Mire, usted ha sido muy considerada. Usted utiliza el término expansivo. Mire, eso es una locura. ¿Cómo así? ¿El qué es una locura? La ansiedad por los préstamos. Es como si la adrenalina de los funcionarios del PRM no funcionara sin préstamos. Es como la dopamina se le disparara, esa hormona del placer, cuando se le habla de préstamo. No pueden hacer nada sin pensar en un préstamo. Es increíble el esquema mental que tienen. Por ejemplo, yo soy vicepresidente de la Comisión de Hacienda y tengo que ver con todo el tema de los préstamos, ¿no? Usted ha visto muchos milloncitos pasar por ahí. Eso es una locura. Por ejemplo, hoy precisamente se aprobó en la Cámara de Diputados un préstamo por 100 millones, un crédito por 100 millones de dólares para temas de desastres naturales. Y entonces aprovechan el escenario de tragedias que hay en el país, esa nublación. Vamos a aumentar 100 millones de dólares más para catástrofes de salud o naturales. Pero ¿qué pasa? Ya tienen 300 aprobados. Es como una tarjeta de crédito. Quieren aumentar el límite. Es como una mentalidad de pobre, de aumentar el límite para gastar. Porque tampoco es para invertir en obras de capital. El gobierno que tiene menor obra de capital, 2.7. Entiéndase, puentes, carreteras, escuelas. Eso está por el suelo. Entonces, aprueban el préstamo. Yo le explico todo un turno, pero que no es necesario.
¿Por qué? Porque la ley 42606 del presupuesto nacional establece que el gobierno tiene un tope hasta de 60.000 millones de pesos para irlo apartando del presupuesto. Ellos solamente aprobaron 6.000 millones, pero ni siquiera esos 6.000 millones que aprobaron no están líquidos, están en papel. O sea, no están disponibles. Están en esperanza. Sí, entonces si hay que Dios lo libre, una lluvia, un aguacero, una inundación, entonces ellos van a utilizar su tarjeta de crédito. Okay. Exacto. Una cosa importante. Perdóname, sí. En vez de ir a la disciplina fiscal, a la disciplina financiera y todos los meses ir separando para calamidad pública un porcentaje, lo que establece la ley. Y yo a veces se molestan y yo le digo, pero antes lo hacíamos. Leonel lo hacía, Danilo lo hacía, ustedes que lo critican tanto, también lo hacía. Y pasaba una calamidad e inmediatamente, sin estado de emergencia ni nada, se iban a auxilio de esas comunidades. Aprovecho ese punto ahí que mencionas lo de los préstamos. Dos cosas. Realmente los préstamos, después que son aprobados, que el Estado los recibe, son utilizados en lo que dice o la motivación que generó el préstamo. Y lo otro es, ¿está la Cámara de Diputados fiscalizando de que realmente el Estado dedique los préstamos a las áreas que lo está tomando? Mira, eso va a la comisión de un informe favorable en la mayoría de los casos, porque el PRM es mayoría, a veces nosotros hacemos un informe desfavorable, eso va al Senado aprobado, y va a la naturaleza del préstamo, como tú dices. Y dice, bueno, yo puedo ir a fiscalizar, pero el problema es que tú ni sabes de dónde ir. Por ejemplo, hoy aprobaron un préstamo, hoy de 70 millones de dólares. Ya va 170. Hoy, aparte de 2 más que había. Para el tema eléctrico, porque hay que supervisar y eficientizar, porque se pierde mucha energía. Pero si se produce energía, ¿verdad? Entonces se pierde y hay como un 43% en lugar de la energía. Ni siquiera se factura. O sea, no es que se cobra, ¿no? Porque tú no puedes cobrar lo que no factura. Ni siquiera se factura. Entonces ellos perdido total. 60 millones para hacer sucursales, remodelarla, para fiscalizar, para ver cómo incorporan esa producción. Pero el punto no es ese. El punto es que ya tienen 5 años y ya llevan 700 millones, más 70 de hoy. Ellos no pudieron hacerlo con 700. Entonces ellos entienden que con 770 sí lo van a hacer. Lo que no se ha podido lograr entonces. Con 700. Y lo que ha pasado es lo contrario. Va en aumento la pérdida de energía, un 53%, algo insólito. O sea, esto es un gobierno que hay que dejarlo que termine en paz, desearle que termine en paz. Pero está haciendo lo mismo que hizo Hipólito, pero más lento, más al paso. ¿Cómo así? Hay una falta de... Recuerda que Hipólito dejó una mancha indeleble. Pero esto va igualito, porque es que, no, como le dije, no hay inversión de capital. Entonces, es un asunto como que es un sinsentido. Y la gente me lo dice en la calle, es un gobierno como que está salado. Pero hay una pregunta. Mire, el hombre se le metió a Santiago. Y allá en Santiago, que ustedes tienen el gobierno se ha volcado a Santiago a hacer obras, a hacer transformaciones. ¿Usted lo considera así? Y le digo por mi experiencia, en el fin de semana estuve por allá y vi, por ejemplo, cómo estaban ya levantadas las columnas. Ahora me preguntaba, ven acá, ¿para qué será esto? ¿Para el monorriel? ¿Para el teleférico? ¿Para qué al final? ¿Y cuál es el aporte que usted le ha visto a estas obras en la comunidad de Santiago? Mire, eso es un tema de mercadeo. Han invertido un dinero increíble en publicidad y entonces quieren vender en la ¿Cómo que en publicidad? Porque el gobierno dice que 42.000 millones en este 2025 va a invertir. Yo le voy a explicar. Entonces, ya aquí en la capital entienden que Santiago, como usted dijo, se han volcado. Sí. Entonces, te meten en la mente que se han volcado en obras importantes en Santiago. Y son 4. Y le voy a explicar. ¿Cuáles son las obras? Primero, concluida. El teleférico, la única concluida. Es decir, un teleférico infuncional que la gente no lo usa porque lo hicieron hacia una dirección donde no hay comercio. Debieron hacerlo a Tamboril, Licey, que hay Zona Franca, a Matanza, que hay Zona Franca, Cienfuegos. Entonces lo hacen hacia Bellavista, donde no hay nada que buscar. Solamente el que vive allá y no lo usa porque prefiere ir en el carro que lo dejen en la puerta de su casa por el mismo precio. Entonces es un teleférico infuncional. Quizás en 25 años, no se sorprenda si eso lo cierran en un par de años. Porque no está facturando, es un elefante blanco. Pero eso no es parte de un conjunto de obras viales que lo van a alimentar. Sí, déjeme decir, entonces está el monorriel que más préstamos no se ha podido tomar para hacerlo. Y ojalá y lo culminen, porque luce que puede ser funcional. Ojalá, pero... ¿Usted entiende que el monorriel por lo menos puede funcionar? No, el monorriel es infuncional totalmente. No se sorprenda si eso lo cierran un día de esto. Usted dice el teleférico. El teleférico. ¿Y el monorriel? Esas son las columnas que yo vi levantadas. Sí, claro. O sea, ¿qué más se ha avanzado ahí, además de sembrar esa columna y cerrar la mayoría de las calles? Por cierto, a los que no somos de allá nos vota buscando pero yo espero que ojalá y lo concluyan para entonces analizar la obra. Analizar la obra, a ver si es funcional o no y cómo nos va. Y ojalá y que nos vaya bien, porque yo lo que quiero es que a Santiago le vaya bien. Claro. La otra gran obra es
la cañada de Gurabo, que tiene 8 kilómetros de Gurabo, entonces el presidente ha ido 2 veces a inaugurar 2 tramos de 500 metros. Porque en eso son fantásticos. 2 tramos de 500, o sea que faltan 7. O sea que todavía no se ha terminado la cañada de faltan Gurabo. 7 kilómetros. El arroyo Gurabo, ¿no es? Sí, la cañada lo están entubando Ok. ahí. Y la otra gran obra magnífica es que ellos venden la entrada a Santiago, que ampliaron, pero caramba, lo que hacen con la mano lo desbaratan con los pies. Ahí hay unos retornos increíblemente defectuosos. Y yo me pregunto, pero si hicieron la circunvalación norte, Balaguer, Danilo, Leonel, todos hicieron un retorno perfecto, ¿por qué ellos no pueden hacerlo? Igual, ¿por qué si Danilo, Leonel hizo líneas de metro, ellos no pueden hacer una vía aquí en la capital y hay que ver que la van a demoler? ¿Por qué no buscaron la misma gente que lo hacen? No entiendo, por eso es que la gente dice que este gobierno está salado. Porque ¿cuál es la diferencia? Que Danilo hace un metro, Leonel hace un metro, y ellos no pueden terminar ahí el de los acarizos. Los otros gobiernos hacen retornos adecuados y ellos no pueden hacer un retorno y la gente ahí choca, se matan, es un peligro. Esos retornos son un peligro real porque lo he experimentado en varias ocasiones. Entonces, fuera de esas 4 obras que usted dice que se ha volcado en la percepción, ya no hay más nada. Lo que hay es carestía de agua potable. El hospital José María Cabral Ibáez, sin agua. Imagínese un hospital público sin agua. Pero ¿qué ha pasado? ¿Pero cómo te dice que sin agua? O sea, ¿desde cuándo no tienen agua? ¿Siempre ha sido así? Porque no le han dado seguimiento al Corazán. La ciudad va aumentando. Santiago es una urbe. Usted la pone en cualquier parte del mundo y es una urbe, más de 1 millón de personas, más que el distrito, la provincia. Y si usted la alimenta con Moca, Salcedo, Cotuí, que van a las clínicas, a los centros comerciales, hay mucha gente que fluye. Entonces, si usted está en Corazán y no va acorde con ese crecimiento y se estanca, sencillamente usted decrece. Y eso ha pasado. Entonces ellos llegaron ahí, convirtieron a Corazán en un comité político del PRM. Sí, el PRM, entonces eso no funciona. Va atrás, se construyen torres, plazas. Porque Santiago, yo le dije a usted que tiene una bipolaridad. Por un lado, un sector privado pujante que cree que hace estudios. Hubo un empresario que dijo, hay 2 capitales, pero él no se refería al Instituto Nacional, se refería al retorno de los capitales. O sea, hay 2 capitales, hay consumo. Sí. O sea, me dan los números aquí. Entonces te hacen 5 hoteles. Pero entonces el tema de la escasez de agua necesariamente no está ligada a la burocracia. Si usted lo acaba de decir, que hay un crecimiento de los sectores inmobiliarios. Pero el crecimiento tiene 25 años y siempre se iba expandiendo las plantas de tratamiento, siempre se iban adecuando y por eso no había esa carencia. Pero ya hay sectores como Tamboril, que ahí el agua llega de casualidad. Y ahora, sí, ¿dónde hay agua? Para vender en los camiones. Ahí nos falta. Usted quiere 100 camiones de agua y Corazán se lo vende. Ahí ¿Cómo? Sí, claro. Ahora, no alimentan adecuadamente ni la ciudad, clase media, clase alta. La clase alta se sostiene porque compra muchísimos camiones, tiene cisterna grandísima y no lo siente. Pero si fuera esperando a Corazán, pues fuera un desierto. En otro orden, diputado, estamos hablando con Félix Rodríguez, santiaguero, representa al partido Fuerza del Pueblo y es diputado por la misma demarcación. Muchos retos que tiene el país tienen que ver con cómo las autoridades ejecutan la norma y cómo el ciudadano común también se acoge a la norma. Pero hay muchos otros que tienen que ver con que no tenemos una normativa moderna. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con el Código Procesal Penal, que tiene necesariamente este año que modificarse por un tema de forma, no de fondo, a propósito de una sentencia del Tribunal Constitucional. El Código Civil se reclama mucho que se modifique, es un código bastante viejo, y el Código Penal ni mencionar. Para tener una idea, el crimen o el homicidio involuntario, a propósito del jet set y de lo que se dice, si un juez determina que eres culpable, hoy son 2 años máximo, si lo llegas a cumplir. El proyecto de Código Penal contempla 10 años para eventos de esa naturaleza, el cúmulo de penas y una serie de cosas que necesitamos instrumentos más modernos, amén de otras normativas que están pendientes. ¿Cómo usted evalúa la gestión de la Cámara de Diputados en este caso? Mire. O sea, los legisladores, las legisladoras, ustedes como Cámara, ¿están realmente a tono con las necesidades del país? ¿Por qué es tan burocrático aprobar una ley y la apruebo y me la devuelven y comisión y me la devuelven? Mucha gente dice, ¿y de verdad ustedes están en esto de legislar? Mira, la mayoría de carencias que tú puedes sentir
se debe a una falta de voluntad política. El Código Penal no es una realidad hoy, su adecuación a los tiempos, por una falta de voluntad política. Hoy estaba en agenda el Código Penal, pero no se trató. Se trató porque una falta de voluntad política del gobierno, inclusive en el Congreso. Acuérdate que el PRM es mayoría, y es un comité de base del PRM. Es lo que diga el presidente, lo que diga el gobierno, los genios que están en el Palacio. Entonces ellos se pusieron a prometer en campaña unas 3 causales que ya no están en el anteproyecto de ley, y si se aprueba ellos van a tener que explicarle a esos sectores que ellos se comprometieron a poner eso, a que eso no está. Y eso le tiene un costo político. Ni siquiera está. Ni siquiera está, pues se decidió. Os digo, no están las causales, está que continúe penalizada la interrupción del embarazo. Como está ahora. Exacto. Y la causal es una ley especial que no se ha presentado, pero le falta una voluntad política. O sea, la ley especial es una idea, en términos de que no está escrita. Exacto. Yo entiendo que ya eso va a cambiar porque el presidente no es candidato. Entonces ya él va a hacer lo que quiera, y en el momento que quiera enviará... Pero hace mucho que se sabe que él no va a ser candidato. No, él estaba en reelección hace 8 meses. Acuérdese que ganó en mayo pasado. No, claro, pero o sea, ya el Congreso... O sea, el Congreso no, este gobierno en sentido general, esta gestión, ¿verdad? El periodo ya tiene casi un año. Sí, pero es falta de voluntad política. Yo tengo un proyecto, por ejemplo, del desarrollo, del fomento de la industria espacial en República Dominicana, que es como una zona franca para la industria espacial, por ejemplo. Y eso está ahí, no hay forma de que se conozca. Yo quiero ¿De qué trata? Que capitales vengan a desarrollar aquí, se les den excepciones fiscales para que puedan desarrollar la industria aeroespacial. Y lo que hay una falta de entendimiento. Aquí estamos en condiciones de preparar artefactos que tengan que ver con la industria aeroespacial. De hecho, estamos en condiciones de lanzamiento de objetos, porque estamos ubicados en mejor ubicación que el Ecuador. O sea, hay un ahorro de combustible. Entonces, yo quiero crear un marco jurídico, lo deposité, vamos a crear un marco jurídico, eso no es competencia para nadie, porque aquí nadie se dedica a eso, no va a afectar intereses de nadie. Sin embargo, yo no puedo. ¿O será que nadie lo entiende lo que usted está diciendo? No, a ver, colegas que se me ríen. ¿Cómo que minería espacial? ¿Cómo que se ríen? A falta de entendimiento. Yo he hablado con muchos, pero poco a poco van ¿Usted cree que los diputados no entienden? Espérese. ¿Usted cree que los diputados no entienden la materia de aeronáutica espacial? Aeronáutica es otra cosa, pero hay una falta de entendimiento en el gobierno en cuanto a ese sentido. Ellos lo ven como lejos, como imposible, como qué es lo que este tipo está hablando. Así que yo me siento cuando hablo. Entonces, ¿cómo lograr entonces que el Congreso en sentido general, ni siquiera solo diputados y diputadas, sino el Congreso en general, sea como una herramienta, vamos a decir así, más ágil en el conocimiento de algunos temas, que la gente sienta eso? Sí, la mayoría de las cosas se hacen después de una visión, por voluntad. Entonces tú no le puedes pedir a una gente que no tenga la visión, que tenga la voluntad, porque si no lo entiende, ¿cómo lo va a manejar? Primero tienes que entenderlo y después tener la voluntad. ¿Y quién no lo entiende? El gobierno, del PRM, como no ha entendido mil cosas, como no ha entendido que tiene que invertir más en puentes y carreteras, como no ha entendido muchísimas cosas que le pasan por la mano porque viven como una fantasía mental. Ellos viven en la luna, ellos ni saben que hay narcotraficantes. Tiene el gobierno americano que decirle, mira, hay un narco por allá. Y entonces ellos se enteran, se desayunan. Es verdad. Si el gobierno americano no hace su diligencia, ellos no se enteran. Como no se enteran de eso, no se enteran de nada de lo que está pasando.